Nota editorial. De nuestra teoría de la contradicción principal como fundamento de la lucha política se infiere con claridad que la conquista de la administración del Estado o el logro de hacerse con la administración del Estado por parte de las alianzas de sesgo nacional y popular, si bien es necesaria, no es suficiente para transformar la realidad. No es suficiente para luchar con posibilidades de éxito contra la oligarquía. ¿Cómo lo fundamentamos? No es difícil. Recurramos al análisis de las experiencias. Veamos lo que ocurre en nuestro país, veamos lo que está ocurriendo en Chile, veamos lo que está ocurriendo en Perú, veamos lo que puede llegar a ocurrir, esperemos que no ocurra lo mismo que está pasando en nuestro país, en Chile y en Perú, con Petro en Colombia, y tampoco si gana Lula en Brasil. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas alianzas que se presentan para quitarle la administración del Estado a las oligarquías, son alianzas básicamente electoralistas. Es decir, son alianzas que tienen como objetivo primordial triunfar en las elecciones. No son alianzas realmente políticas para gobernar. Son alianzas para ganar la elección. Ahora, ¿qué ocurre? Que en esas alianzas, que son alianzas que tienen por objetivo triunfar en una elección, desalojar de la administración del Estado a la derecha neoliberal, tienen un problema. ¿Cuál es el problema? Que en esas alianzas convergen políticos y sectores que no tienen vocación realmente progresista. Convergen políticos que tienen intereses propios, intereses personales, de beneficiarse con la situación que les proporciona tener un cargo político. También que representan a determinados sectores que no tienen vocación nacional y popular. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que una vez que se consigue la administración del Estado, esos intereses comienzan a entrar en contradicción. Comienza a haber una disputa de intereses de esos sectores. Intereses que no son convergentes, sinérgicos con la toma de decisiones a favor del desarrollo de la nación y de la mejoría de la situación del pueblo y de la mejoría social y económica del país. Esto lo estamos viendo en Argentina, esto lo estamos viendo en Chile con Boric, esto lo estamos viendo en Perú con Pedro Castillo, y no queremos verlo, no queremos tener que ser testigos de lo que puede ocurrir en Colombia y de lo que podría ocurrir en Brasil si gana Lula. El proyecto de las alianzas electoralistas tiene por objetivo desalojar del gobierno a la derecha neoliberal. Pero no tienen un proyecto de poder. Carecen de proyecto de poder. El proyecto se agota en desalojar a la derecha neoliberal de la administración del Estado. Y ahí termina. Y luego comienza todas las andanzas para poder sostenerse frente a los embates continuos de desestabilización, de boicoteo de la poderosísima oligarquía, del poderosísimo bloque oligárquico. Lo que está ocurriendo, esto no solamente en la Argentina, lo vemos, como ya dijimos, en Chile, en Perú, ya empieza a verse también en Colombia. Bueno, en Brasil ni hablemos. Si gana Lula va a tener una oposición feroz, porque tiene un Congreso, las dos cámaras tienen mayoría de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que no alcanza con alianzas electoralistas. Necesitamos que quienes se presentan a luchar desde la conquista de la administración del Estado contra
la derecha neoliberal en nuestra región tengan un proyecto de poder. O sea, vengan con la idea o ya hayan construido un proyecto de poder. Porque la oligarquía sí tiene un proyecto de poder. Es mucho más fácil destruir que construir. Y la oligarquía tiene un enorme poder para destruir, para boicotear, para desestabilizar, para dar golpes de Estado de distinto tipo, ¿no? Ahora el lawfare, antaño los golpes cívico-militares, hoy son golpes cívico-mediáticos, judiciales. Quiere decir que es fundamental contar con un proyecto de poder. Ahora bien, en ese proyecto de poder, y ahí vamos a lanzar otra de las tesis de nuestro planteo, que es que el empoderamiento de los gobiernos depende del empoderamiento popular. Sin empoderamiento popular no vamos a conseguir gobiernos empoderados. ¿Y qué significa hablar de gobiernos empoderados? Gobiernos que sean capaces de tomar decisiones y mantener esas decisiones. Y no gobiernos que no sean y que no terminen siendo fagocitados por la oligarquía, por el bloque de poder oligárquico. Gobiernos en los cuales los principales líderes de esas alianzas que se hacen con la administración del Estado no sean domesticados, como estamos viendo que está ocurriendo con Boric, como ha ocurrido en la Argentina, o está ocurriendo en nuestro país, ¿no? ¿Qué significa la domesticación? Y que empezamos a no sostener ni siquiera plantear decisiones realmente transformadoras. Que muchos políticos dicen, bueno, hay que alevar, muchos periodistas que con buena intención dicen, bueno, hay que tener coraje, tienen que asumir esa tarea, hay que tener valentía y coraje. Sí, pero el valentía y coraje si vos tenés un proyecto de poder. Ahí podés plantear esas acciones. Pero sin un proyecto de poder, sin un sostenimiento, es decir, para tomar una decisión política, tiene que haber un poder que la sostenga. Por ejemplo, nosotros hoy en la lucha contra la inflación en la Argentina, bueno, no tenemos un gobierno empoderado. No tenemos tampoco un pueblo empoderado, porque tenemos sectores empoderados del pueblo. Pero es lo mismo sectores empoderados del pueblo que un pueblo empoderado. Un pueblo empoderado es un pueblo que más del 50% de esa población tiene que superar el 50% de la población empoderada para poder hablar de un pueblo empoderado. Mientras sean porcentajes menores, ahí vamos a tener toda la actuación de los medios hegemónicos y las redes, medios y redes que hoy trabajan en conjunto, hegemonizados por el bloque de poder oligárquico, que van a impedir conseguir una opinión pública realmente empoderada a favor de gobiernos nacionales y populares. No tenemos nosotros una opinión pública empoderada. Tenemos sectores, grandes sectores de la opinión pública manipulada por los medios hegemónicos, por los medios y las redes controladas por el bloque de poder oligárquico. Este es el problema que nosotros tenemos. Y vuelvo a repetir, la oligarquía sí tiene un proyecto de poder. Nosotros no tenemos proyectos de poder. Queda claramente evidenciado que no tenemos proyectos de poder cuando vemos lo que está ocurriendo en nuestro país. Porque el problema, cuando no tenemos un proyecto de poder, tiene dos facetas que son muy negativas y dolorosas. Una es que el pueblo que puso la esperanza en un gobierno de deseo nacional y popular, que le prometió cuando en el periodo de la campaña electoral, le prometió un montón de cosas que después no cumple, y que no cumple porque no tenga intención de querer cumplirlas, sino que no cumple porque no puede cumplirlo, porque no tiene un poder que sostenga
que sostenga sus decisiones. Por eso no cumple. Pero ¿qué pasa? Por un lado, se debilita el sostén electoral para una próxima elección. Se debilita. Ya no hay tanta confianza, se va perdiendo la confianza. Eso quedó evidenciado en la última elección que tuvimos en la Argentina, donde el gobierno perdió confianza. El pueblo le restó. Es un pueblo que tenemos que entender que no es un pueblo que está empoderado en una proporción que va más allá del 50%. Son sectores que no tienen la formación política suficiente para entender ideológicamente la situación. La entienden a partir de lo que sienten. Que no pueden llegar a fin de mes, que la inflación le va comiendo las posibilidades de desarrollo social, de crecimiento. Van viendo cómo van para atrás. Van viendo que cada vez están peor. Bueno, entonces eso debilita al gobierno. Y por el otro lado, el hecho de que el gobierno no consiga los resultados que promete, le da de comer al chancho. O sea, le da argumentos al bloque poder oligárquico para criticarlo. Por ejemplo, hoy, una crítica que va a estar clarísima, va a estar en el tapete, en la campaña electoral que se nos viene, que ya está instalada. Ya estamos a menos de un año de la elección, de la elección de presidente. ¿Cuál es? Dejamos el gobierno con un 50% de inflación y hoy tenemos un 100% de inflación. Ese argumento va a ser explotado al máximo por el bloque poder oligárquico. En este caso, por el dispositivo de poder de Juntos por el Cambio, que es una parte del bloque poder oligárquico. Es la expresión político-partidaria del bloque poder oligárquico que va a estar con ese argumento, que es un argumento bastante difícil de refutar. No es fácil de refutar ese argumento. Lo dejamos con el 50 y ahora tenemos el 100. Para una población que no tiene un nivel, una buena formación política, cuando hablo de población hablo en general, ¿no? Cuando va a haber altos porcentajes de población que no tiene una buena formación, que no tiene una buena educación política, ese argumento es un argumento sólido. Si tenemos una buena formación política, que entendemos el juego y que nos damos cuenta que la problemática hay que plantearla en el marco de la contradicción principal y no en la disputa partidaria, que es lo que hacemos habitualmente. Habitualmente las discusiones políticas se dan siempre en el marco de la disputa partidaria, lo cual nos lleva a pelearnos, a desunirnos y a fragmentarnos. La discusión y el debate político hay que darlo en el marco de la contradicción principal. Y entonces ahí, si lo damos en el marco de la contradicción principal, vamos a entender el juego, la dinámica. No vamos a caer en las redes de la manipulación del bloque de poder oligárquico, de los medios hegemónicos que son un dispositivo del bloque de poder oligárquico. No vamos a caer en esas redes, porque vamos a entender que la contradicción es política, no partidaria. Si entendemos y tenemos plena conciencia de que la contradicción es política y no partidaria, no vamos a caer en las redes de esa manipulación. Pero eso no existe. Hoy no tenemos un pueblo empoderado en el sentido que nosotros planteamos. Entonces, ahí viene la toma de conciencia que tenemos que obtener, a la que tenemos que llegar, a la que tenemos que crear. Y la toma de conciencia, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos que pensar que el problema tiene un componente ideológico. Ahora cobra sentido el subtítulo de nuestro libro. El costo de no hacernos cargo de la política es ser gobernados por la oligarquía. Las conclusiones que podemos extraer de nuestros planteos son muchas, pero las vamos a sintetizar. No alcanza con ganar elecciones para transformar la realidad política de nuestro país, la realidad social, política y económica de nuestro país. No alcanza con ganar elecciones para propender a la integración regional. Necesitamos
construir proyectos de poder. Los gobiernos nacionales y populares tienen que poseer proyectos de poder. Ganar las elecciones sin tener un proyecto de poder nos deja con una gran debilidad. Y esos proyectos de poder requieren del empoderamiento popular. Es imprescindible el empoderamiento popular. Sin empoderamiento popular no hay empoderamiento de los gobiernos nacionales y populares. Y esto lo debemos tener claro y debemos reflexionarlo y tomar conciencia. Por lo tanto, si es imprescindible poseer un proyecto de poder y ese proyecto de poder requiere en forma indispensable del empoderamiento popular, el empoderamiento popular se sostiene en la responsabilidad de cada ciudadano y cada ciudadana que conforma el amplio campo popular. Ahí tenemos nosotros un papel fundamental. No podemos hacernos los distraídos y estar criticando todo el tiempo a los políticos y estar criticando a todo lo que nos rodea como si estuviéramos afuera del problema. Nosotros no estamos afuera del problema, estamos dentro del problema. Es más, somos esenciales desde el punto de vista político para solucionar los problemas que nos aquejan. Por lo tanto, esa es la reflexión que les pido que hagamos y eso es lo que me gustaría que podamos debatir, para lo cual me gustaría que haya comentarios, porque en los 3 videos que hemos publicado no hay comentarios o no hay capacidad para sostener una reflexión como la que proponemos, o no hay deseos o no hay voluntad, pero es necesario que tengamos esa voluntad. Es necesario porque nos va la vida en esto. Nuestra formación política, nuestra educación política va a redundar en mejores líderes, vamos a poder tener mejores líderes, vamos a tener la capacidad de sostener a los gobiernos. ¿Por qué? Porque los gobiernos, como acabamos de decir, sin empoderamiento popular no hay empoderamiento de los gobiernos. Y si queremos que esos gobiernos consigan elaborar, crear y sostener un proyecto de poder, nosotros somos indispensables. Eso es un poco lo que me gustaría que podamos discutir, que podamos empezar a debatir. Y por ahí hacemos un streaming, si podemos conseguir una masa crítica de audiencia, donde debatamos este problema, porque este es el problema crucial que tenemos. Es un problema donde nosotros siempre estamos afuera. Los ciudadanos estamos afuera criticando, diciendo, bueno, los políticos son estos, son los otros, son todos iguales. Sí, pero si nosotros no nos politizamos, si nosotros no asumimos la responsabilidad que nos cabe, eso va a seguir sucediendo. Y nuestras quejas van a ser vanas, inútiles y absurdas. Bueno, nos vemos en la próxima charla.